Bueno, habíamos visto en la clase anterior la parte de equilibrio térmico en un sistema no adiabático, entonces lo que ahí determinaba la temperatura final era el ambiente, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es como meter adentro de un termo una mezcla de sustancias o de lo que sea o de cosas que van a ir intercambiando calor entre sí. Esto tiene una tapa y esto es un termo adiabático. Esto no deja entrar ni salir calor del exterior, ¿sí? Entonces, todo eso, cuando yo los mezcle, va a tener cada cosa, distinta temperatura inicial, pero al final van a tener todas la misma llamada temperatura de equilibrio, ¿sí? Entonces, pónganse que tengo tres cosas a cada uno, un pedazo de hielo, agua, un pedazo de metal, lo que sea ahí, al fundido, lo que tenga, lo meto ahí adentro, dos, tres, cuatro cosas, y lo que voy a obtener es, lo que voy a utilizar es esta ecuación, es la suma de los calores igualadas a cero. Ustedes habrán visto algo así, suma de Q sub I igual cero, ¿sí? Pero básicamente el planteo va a ser esa suma de calores igualadas a cero. Algunas veces, algunas veces le van a decir la temperatura final, y en otros casos tal vez les hagan averiguar o les pregunten en qué rango va a estar la temperatura final, etcétera, como un problema que pasaron en el grupo. Sí, entonces vamos a resolver ya aplicando un poco lo que ya sabemos de cálculos de calores. Vamos a aplicar eso para determinar o temperaturas de equilibrio o calores que se intercambian o también otras cosas que puedan preguntar, ¿sí? Bien, entonces, no vamos a dar mucha más teoría acá. Vamos directo a un problema. Por ejemplo, no sé, un problema. Mezclo en un termo agua a T inicial igual 100 grados centígrados, se me hirvió el mate, y vamos a poner una masa a esa agua, ¿sí? Cuando de tener un termo de mate, pónganse 400 gramos de agua, de agua a temperatura inicial 100, esa agua se me hirvió, entonces lo mezclo con, no sé, un chorrito, con 40 gramos de agua también a T inicial 20 grados. Entonces agarro un vasito de agua de la canilla y le echo ahí, ¿sí? A ver si alcanzo la temperatura para tomar mate, ¿sí? Porque a 100 grados no puedo tomar. Bueno, no sé, hay gente que toma hirviendo el agua, pero la verdad es que esto me quema y se quema la hierba. Entonces, lo que voy a hacer es echarle un poquito de agua fría y ver qué temperatura final. Entonces, ¿qué temperatura final tendrá la mezcla? Bien, y el planteo es la suma de calores igual cero. Yo tengo un termo y planteo suma de calores de los dos calores que están ahí igual cero. Y acá muchas veces se va a aclarar en los enunciados, yo no soy muy expuesto para escribir enunciados, pero siempre se aclara que
el recipiente tiene capacidad calorífica despreciable. ¿Sí? El recipiente tiene capacidad calorífica despreciable. Eso quiere decir que solamente van a intervenir los dos chorritos de agua. ¿Sí? El chorro grande de agua a 100 grados con el chorrito de agua a 20. Bien, vamos a llamar 1 al agua hervida y 2 al chorrito. ¿Sí? Chorrito que le agrego para enfriar. Y listo, planteo. Entonces, todos estos dos calores, lo que yo tengo que considerar acá es que son calores sensibles, ¿sí? Estos son calores. ¿Por qué son calores sensibles? En todo el problema. Sensibles. Porque, a ver, esto es importante responder. ¿Por qué son calores sensibles? ¿Puedo asegurar que son calores sensibles y que no va a participar ningún calor latente? Digan la verdad, ¿saben por qué son calores sensibles? Porque si pueden determinar la razón por la que son calores sensibles, el problema es fácil. Si no pueden determinar la razón por la que son calores sensibles, no les va a salir absolutamente ningún otro problema de calor. Porque varían de temperatura. ¿Qué temperaturas, en qué rango de temperatura se mueven esas dos calores? ¿En qué rango de temperatura va a estar la temperatura Líquida. líquida? ¿Por qué? Sí, líquida. ¿Por qué? Porque están en el rango de liquidez del agua. ¿Y en qué rango estaría este? Está bien, está muy bien tu razonamiento, pero ¿en qué rango estaría este? O sea, hay un rango de temperaturas para este problema, para la temperatura final de este problema. Fíjate vos, ¿qué es lo que le pasa al agua caliente? Cuando yo le agrego agua fría. Ahí está, estos 400 gramos de agua. ¿Qué les va a pasar? Cuando yo le agrego agua fría, ¿qué le va a pasar? Ah, se enfría. Se enfría. Y si a este se calienta, es decir, este tendría que, es el agua líquida 100, si yo la enfrío, disminuye su temperatura. ¿Sí? Si la caliento, hierve. Si le agrego más calor, hierve. Pero si le saco calor, se enfría. Esto está a 20 grados. No está a la temperatura de ebullición ni a la temperatura de cocción. Entonces no va a cambiar de fase. Y esto se va a calentar. Entonces es como que esas dos temperaturas se van a encontrar en una temperatura de equilibrio que va a estar entre 20 y 100 grados. No va a poder ser menor a 20 y no va a poder ser mayor a 100. ¿Sí? Eso es súper importante de tener. ¿En qué rango va a estar? Y el rango va a ser 20 o de 20 a 100. ¿Sí? La temperatura de equilibrio, ustedes ya lo que primero tienen que tener en la cabeza es que la temperatura de equilibrio puede estar entre 20 y 100. Puede ser igual, siempre va a estar entre la más baja y la más alta. Pueden ser iguales porque puede haber calores latentes, yo no sé eso todavía, pero básicamente puede estar entre las, o sea, no puede ser 140, no puede ser 10, o sea, no puede ser menos 5. ¿Se entiende? Entonces, no puede salirse de ese rango de temperatura. Y eso es súper importante a la hora de determinar si van a haber o no calores latentes. Acá no van a haber calores latentes porque en este rango el agua es líquida. En este rango el agua es líquida. ¿Sí? Mucha gente no chequea eso, se manda a hacer el problema y después se encuentra con el ejercicio está mal hecho. Y dice, pero ¿por qué? Si yo hice igual que el profesor hizo el ejercicio. No, no lo hiciste. Porque no te hiciste esta pregunta.
Bien, entonces, vamos con, ya sé que son calores sensibles, entonces la fórmula es MCP delta T. MCP delta T es la fórmula para calor sensible. Entonces, voy a plantear así, esa fórmula de calor sensible para los problemas de equilibrio se plantea así. 1 va a ser M1 CP del agua líquida por temperatura de equilibrio menos 100 grados centígrados más, y ahora la masa 2 por CP del agua líquida por temperatura de equilibrio menos 20 grados centígrados igual a 0. ¿Sí? Son las tres fórmulas de calor sensible. Y ahí, perdón, las dos fórmulas de calor sensible. Bien, entonces ya puedo plantear tranquilamente esas fórmulas de calor sensible porque estoy dentro del rango. Y ahí puedo despejar la temperatura de equilibrio, que va a estar entre 20 y 100. Pregunta, a ver. Porque esa pregunta, obviamente, siempre pueden resolver. A veces pueden resolver, a veces no les van a dejar números, les van a dar, como dicen, datos. Dicen, van a decir, bueno, un CP que es la mitad del otro, la masa de 3/4 partes de la masa de no sé qué, y no le van a dar ningún número y no le van a dejar despejar ninguna temperatura de equilibrio, no van a poder llegar a un número. Sin embargo, les van a preguntar, la temperatura está entre tal y tal, o entre tal y tal cosa. Acá, ¿cerca de qué temperatura va a estar? Antes de hacer las cuentas, ¿pueden saber más o menos cerca de qué temperatura va a estar? Si va a estar cerca de 100 o va a estar cerca de 20, va a ser la mitad entre 100 y 20, va a ser más de la mitad entre 100 y 20 o va a ser menos de la mitad entre 100 y 20. ¿Pueden imaginarse o predecir un poquito el resultado? Eso es mucho más importante que hacer el cálculo. Yo lo voy a hacer al cálculo. Pero mucho más importante es darse cuenta si va a estar cerca de 100 o si va a estar cerca de 20. Para ustedes, la temperatura, ¿va a estar cerca de 100 o va a estar cerca de 20? Porque así van a ser las preguntas de parcial. No va a ser despeje la temperatura. Cerca de 100, Cerca de 100, muy bien. ¿Por qué? porque hay más cantidad, más masa de la que está a 100. Perfecto, más masa y mismo calor específico. ¿Sí? Más masa al mismo calor específico. Está bien. Entonces, vos le decís, bueno, los calores específicos son iguales, pero la que está caliente tiene más masa. Entonces va a estar más cerca de la temperatura superior, que es la de 100. Y en el otro problema, en el problema que me mandó, no me acuerdo quién, en el grupo, eran la misma masa y distintos calores específicos. Y en ese caso va a estar más cerca de la que tiene mayor calor específico. ¿Sí? Después vamos a analizar ese problema, vamos a resolver ese problema. Pero está muy bien lo que dijiste, es exactamente eso. Básicamente lo que decide, más que la masa o el CP, es este producto. Es el producto de M por CP. Esta capacidad calorífica es la que va a decidir, o sea, el valor de este producto es el que va a decidir cerca de quién va a estar. ¿Sí? Entonces, va a estar cerca de que tenga mayor este producto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa cuenta. Vamos a hacer M1 por CP del agua. Entonces, M1 por CP del agua son 400 gramos por una caloría sobre grado centígrado por temperatura de equilibrio menos 100, más 40 gramos por temperatura de equilibrio menos 20, igual a 0.
Si hago el producto... Ah, no, acá me faltó la capacidad calorífica. El calor específico. Por una caloría sobre gramo grado centígrado por temperatura de equilibrio menos 20 igual 0. Si hago este producto me da 400 calorías sobre grado centígrado por temperatura de equilibrio menos 100. Más, y acá me da 40 calorías sobre grado centígrado por temperatura de equilibrio menos 20 igual a 0. Entonces, este valor, que es el producto de estas dos cosas, es más grande que este. Entonces va a estar más cerca de 100 que de 20. ¿Sí? Si este producto, el que tiene el producto M por Cp más grande, es el que va a acercar más la temperatura final a su temperatura. Bien, pero ahora vamos a despejar esa temperatura. Vamos a ver si es cierto. Estamos suponiendo de que va a estar más cerca de 100 que de 20. O sea que va a estar en la mitad superior. Bien, entonces voy a obviar las unidades para que no me molestes. Me queda 400 T de equilibrio menos 40.000 más 40 T de equilibrio menos 2 por 4, 8 y 2 ceros, 800, ¿no? Igual a 0. Es decir, 440 T de equilibrio igual 40.800. O sea que T de equilibrio me queda 40.800 dividido 440. 30.800 dividido 400. Si no me equivoqué, es 92,7 grados. Sigue medio caliente para el mate, me parece, pero bueno. Hervida no está. ¿Sí? Era más o menos lo que habíamos supuesto. Pero esa suposición es mucho más importante que saber despejar la temperatura, porque no siempre la... Bien, entonces, esto es con calor sensible. Obviamente, es un problema que toman bastante seguido en colegios secundarios. Es un problema de juguete. No es que quiera ser despectivo, ¿no? Secundario. Uno se copiaba más o menos las 4 fórmulas que había y se sacaba un 10, se metían el machete por el, ¿sí? Ahí cerquita sacaba el machetito y se sacaba un 10 el examen, sin el profesor no lo veía. Bueno, acá pueden tener bien la información que quieran, ¿sí? Y vamos a ver problemas un poquito más parecidos ahora. Los problemas prácticos un poquito más parecidos a la información. Bien.